Le vendieron una criada paralizada como una broma cruel. El ranchero Jedediah Thorne, un hombre cuya vida parecía un paisaje marcado por la sequía y la tristeza, un testimonio silencioso de sueños erosionados por vientos implacables y un destino aún más duro, se casó con ella ese mismo día. El polvo del largo camino desde su rancho en decadencia hasta el miserable asentamiento de la perdición se le pegaba como un sudario, un crudo recordatorio de su soledad y los susurros que lo seguían como sombras. Sudario, un crudo recordatorio de su soledad y los susurros que lo seguían como sombras. Era un hombre ahuecado por la pérdida, los fantasmas de una esposa y un hijo, arrebatados por la fiebre años atrás, aún recorrían las estancias vacías de su corazón, su risa, un eco débil y doloroso en el vasto silencio de las llanuras. Había venido buscando ayuda, una espalda fuerte por un salario miserable, cualquier cosa para escapar del precipicio. En cambio, la perdición le ofreció su desprecio, envuelto en forma de mujer. Silas Blackwood, un hombre cuyo corazón era tan estéril como las llanuras alcalinas que rodeaban el pueblo, orquestó el espectáculo. Sus ojos, pequeños y duros como piedras de río, brillaban con malicia mientras él y sus compinches, los hermanos Gleason, entre risitas burlonas, arrastraban una tosca silla de madera por el polvoriento camino frente al bar. Allí estaba sentada una mujer, Hilara, inmóvil como una figura tallada en madera pálida, con la mirada baja y una cortina de cabello oscuro ocultando su rostro. Una manta áspera la cubría de cintura para abajo. «¿Por qué estás aquí, Thorne?», bramó Blackwood, con la voz cargada de falsa bonhomía. «Una criada para tu rancho solitario. Tranquila, no causará problemas. Sirve para calentar una silla y poco más». Una oleada de risas crueles recorrió a los presentes. El precio que mencionó fue una miseria, un insulto diseñado para subrayar su aparente inutilidad y la desesperación de Jedediah. Jedediah Thorne miró más allá de las caras burlonas, más allá de la crueldad burlona de Blackwood. Su mirada se posó en la mujer sentada en la silla. Vio el temblor en la línea de sus hombros inmóviles, la forma en que sus manos, aunque inmóviles en su regazo, estaban tan apretadas que los nudillos brillaban blancos. Se acercó más, con su rostro curtido y serio. «May», dijo, con voz queda, un marcado contraste con la cacofonía circundante. Ella no levantó la vista, pero creyó ver un destello bajo sus párpados entrecerrados, no sólo de miedo, sino de un espíritu enjaulado, un fuego ardiendo pero no extinguido. En su quietud, en el peso palpable de su sufrimiento invisible, reconoció un reflejo del suyo. Sabía lo que era ser juzgado, estar destrozado, estar solo. Enderezándose, sostuvo la mirada de Blackwood. «Me la llevaré», dijo con voz firme. Contó las monedas. El tintineo metálico resonó en el repentino silencio. Entonces, mientras Blackwood extendía la mano para coger el dinero con una mueca triunfal, Jedediah añadió: «Y necesitaré al predicador Theron. Nos casaremos». Se hizo un silencio atónito, roto solo por la exclamación ahogada de uno de los Gleason. Blackwood se quedó boquiabierto. ¿Casarse con ella? ¿Con la mujer destrozada? El chiste se había cuajado, se había convertido en algo que no pretendía. El predicador Theron, un hombre nervioso, más acostumbrado a los panegíricos que a las bodas en la perdición, fue llamado a regañadientes. Sus palabras eran vacilantes, ahogadas por la opresiva incredulidad de la multitud. Jedediah se irguió, con la mano apoyada suavemente en el respaldo de la silla de Hilara. Sus votos fueron sencillos, pronunciados en el silencio de su rostro abatido. «Yo, Jedediah, te tomo, Hilara», prometió refugio y protección. Ella permaneció en silencio, una estatua de dolor. Cuando terminó, algunos aldeanos rieron disimuladamente, otros simplemente se quedaron mirando, desconcertados. Jedediah los ignoró a todos. Había hecho una promesa no a la burla de los hombres, sino al destello de luz que había visto en los ojos sombríos de una mujer. Había comprado una vida y al mismo tiempo había unido la suya a ella. La cruel broma estaba a punto de perdición, aunque aún no lo supieran. Para Jedediah Thorne
Fue un acto de desafío solitario, una apuesta desesperada por una salvación compartida. El viaje de regreso al rancho fue una travesía lenta y ardua a través de un paisaje que parecía contener la respiración. Jedediah levantó a Elara de la tosca silla, con su cuerpo desconcertantemente flácido, pero con un peso oculto, y la colocó con cuidado sobre un lecho de sacos en la carreta. El sol caía a plomo, implacable, y el polvo se levantaba en nubes asfixiantes con cada giro de las ruedas. Conducía a los caballos cansados con mano suave, con la mirada fija en la figura inmóvil a su lado. El viento susurraba secretos entre las hierbas altas y secas, secretos de adversidad y resistencia, y Jedediah los sentía resonar en lo más profundo de su ser. Su rancho, cuando finalmente llegaron, era una silueta austera contra el púrpura amoratado del cielo crepuscular, una cabaña pequeña y solitaria, un granero ruinoso y cercas que se hundían como hombros cansados. Era un lugar de lucha, pero ahora, con la silenciosa presencia de Elara, se sentía diferente, imbuido de un propósito frágil e incierto. La llevó en brazos a la cabaña. El aroma a humo de leña vieja y polvo los recibió. El interior era austero, casi dolorosamente vacío. Una mesa toscamente tallada, 2 sillas, una piedra medio fría y vacía, y un catre en un rincón. La recostó con cuidado en su propio catre, cubriéndola con la manta más limpia. «Este es tu hogar ahora, Elara», dijo con voz suave, las palabras absorbidas por el denso silencio de la habitación. «Estás a salvo aquí». No esperaba respuesta, y no la hubo. Se movió por el pequeño espacio, encendiendo un fuego en la chimenea. Su resplandor naciente ahuyentaba la oscuridad que se cernía sobre ella, trayendo un destello de vida a su rostro pálido e inmóvil. Preparó una comida sencilla de frijoles y carne seca, colocando una pequeña porción en un plato de hojalata junto a ella. Ella no se movió, no lo reconoció. El silencio en la cabaña era profundo, roto solo por el crepitar del fuego y el triste susurro del viento exterior. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, con el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Los días se convirtieron en semanas, cada una repetición de la anterior. Jedediah se levantó antes del amanecer, cuidando de su escaso ganado, remendando cercas, avivando la tierra terca. Se movía con silenciosa diligencia, con el rostro marcado por una profunda preocupación, pero sus manos, al atender a Elara, eran sorprendentemente delicadas. La alimentaba, le lavaba la frente cuando el calor era agobiante, y la acomodaba en la cuna que había acolchado cuidadosamente con una colcha vieja para evitar llagas. Le hablaba a menudo, no con exigencia, sino como si le hablara al paisaje sereno del clima, a un halcón que volaba en círculos, a un ternero testarudo que se negaba a ser destetado. Llenaba el silencio con el ritmo cotidiano de su vida, sin presionarla jamás, sin mostrar impaciencia. Tomó la toscasilla en la que ella había llegado y, con cuidado, alisó sus bordes ásperos, reforzó sus patas y añadió un cojín hecho con un viejo saco de grano relleno de hierbas secas, convirtiéndola en un lugar más cómodo para sentarse junto a la ventana durante el día. Elara lo observaba. Desde debajo de sus pestañas bajas, sus ojos, oscuros charcos de antiguo dolor, seguían sus movimientos. Había sido prisionera de su propio cuerpo y de la crueldad ajena durante tanto tiempo que la confianza era un lenguaje olvidado. Su parálisis, fruto de una caída brutal y alimentada por un trauma indescriptible, era su armadura. Su silencio, un escudo. Podía mover la cabeza. Sus manos poseían una movilidad débil y temblorosa, pero sus piernas eran de plomo, inertes. Su voz, un fantasma atrapado en su garganta. Sin embargo, en el cuidado inquebrantable y poco exigente de Jedediah, en la tristeza que ella reconoció en sus ojos, comenzó un cambio diminuto, casi imperceptible. No le exigía nada, pero le daba lo poco que tenía. Una tarde, regresó del lecho del arroyo con una única y resistente flor silvestre de la pradera, cuyos pétalos morados contrastaban con la monotonía de la cabaña.
Lo colocó en una taza de agua desportillada junto a su silla. Sus dedos, apoyados en su regazo, se movieron casi imperceptiblemente hacia él más tarde. Al caer la noche, y él, sentado junto al fuego, leyó en voz alta un ejemplar maltratado de Shakespeare, que alguien había dejado atrás en la perdición años atrás. Su voz era un murmullo sordo. Su mirada se detuvo en su rostro, en cómo la luz del fuego suavizaba las duras líneas de su agotamiento, por un instante más que antes. Una casa silenciosa, sí, pero ya no completamente vacía de una frágil esperanza naciente. Una frágil pieza se había posado sobre el rancho de espinos, tejida con la rutina y lo tácito, comprensión. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en dos. Ellara pasaba sus días en la silla modificada junto a la ventana, con la flor silvestre de la pradera, cuidadosamente cuidada por Jedidiah, aún floreciendo obstinadamente en su copa. La vasta extensión exterior, antaño símbolo de su confinamiento, comenzó a susurrarle posibilidades, horizontes con los que no se había atrevido a soñar. Entonces la paz se quebró como tierra quemada por el sol bajo una bota descuidada. Silas Blackwood y los hermanos Gleason, con la rencor resentida por el aparente desaire al inesperado matrimonio de Jedidiah, cabalgaron hacia el rancho una tarde abrasadora. Su llegada fue anunciada por risas groseras y el golpeteo de cascos, una flagrante violación de la tranquilidad que Jedidiah y Ellara habían cultivado. «¡Tonto!», bramó Blackwood, con la voz llena de desprecio. «Solo venía a ver cómo estaba la pareja de enamorados. ¿Aún tienes a tu compañero silencioso?». Desmontó, pavoneándose hacia la cabaña, con sus compinches desplegados tras él, con una mirada fría y depredadora. Jedidiah salió del granero, con una horca aún en la mano, cuyas púas brillaban bajo la intensa luz del sol. Se movió sin prisa, colocándose entre los jinetes y la puerta de la cabaña. «Es mi esposa», declaró en voz baja, pero con un nuevo timbre de acero. «Esta es mi tierra. Di lo que quieres o vete». Su mirada era firme, inquebrantable, y aunque su mano estaba lejos de la vieja hélice del rifle, que estaba justo en la entrada, la tensión de su mandíbula era una advertencia en sí misma. Blackwood sonrió con suficiencia. «¿Negocios? Solo una visita amistosa. Quería ver si había aprendido algún truco nuevo, o si te habías cansado de la compra». Estiró el cuello, intentando mirar por la puerta abierta a Ellara, que estaba paralizada en su silla, con el rostro pálido y ovalado en la penumbra del interior. Un miedo frío y familiar se apoderó del estómago de Ellara, pero debajo algo más se agitaba, una oleada de ira ardiente y desconocida. Estos hombres, sus torturadores, ahora amenazaban a la única persona que le había mostrado bondad, el santuario que él había construido. «No es una compra», dijo Blackwood, bajando aún más la voz con cada palabra. «Una piedra cuidadosamente sopesada. Es la señora Thorne». El hermano Gleason se revolvió inquieto ante la serena intensidad del tono de Jedidiah, pero Blackwood solo se burló. «La gente en la perdición dice que no estás bien de la cabeza, Thorne. Dicen que quizá este rancho necesite una mano más fuerte, alguien que conozca el valor de las cosas». La amenaza era clara, flotando pesada en el aire, como la promesa de una tormenta. Estaban tanteando, buscando el punto de ruptura. Tras un largo y tenso momento, Blackwood se encogió de hombros, un gesto de desdén. «Solo preocupación amistosa, Thorne». Con preocupación amistosa, montó en su caballo, con la mirada fija en la cabaña, una mirada que prometía que esto no había terminado. Se alejaron, dejando tras de sí un manto de terror. Sus risas resonaban burlonamente por la pradera. El silencio que dejaron era más denso, más ominoso que antes. Jedidiah los vio marcharse, con los hombros rígidos. Cuando los perdieron de vista, se dio la vuelta y entró en la cabaña. Comprobó su rifle, asegurándose de que estuviera cargado. Examinó la puerta, las contraventanas, reforzando una bisagra suelta por aquí, un pestillo débil por allá. Más tarde esa noche, mientras las sombras se alargaban, se sentó junto a Ellara. Tomó su mano, la que tenía un poco más de movimiento, y trazó suavemente letras en su palma. Empezó a idear un sencillo código de toques,
un toque para sí, 2 para no, 3 para peligro. Los ojos de ella, abiertos y atentos, seguían cada uno de sus movimientos. No solo vio miedo en ellos, sino una determinación naciente. Al terminar de explicar, ahora, pero una determinación naciente. Al terminar de explicar, le tocó la palma una vez. Entendía. Un momento de vacilación, luego un toque leve, pero claro respondió al suyo. Un toque, sí. Una pequeña brasa de desafío, avivada por su protección inquebrantable, comenzó a brillar dentro de Ilara. Practicó el código, sus golpes cada vez más seguros, una conversación silenciosa entre ellos, una frágil alianza forjada contra la oscuridad inminente. El cielo había estado de un amarillo amoratado e inquietante todo el día, el aire denso y pesado, oprimiendo como un peso físico. Al acercarse la noche, el viento comenzó a aullar, un sonido bajo y triste que se intensificó hasta convertirse en un aullido furioso. Remolinos de polvo danzaban sobre los campos resecos, presagios de la tormenta que estaba a punto de estallar. Jedediah había estado afuera desde el mediodía, trabajando frenéticamente para asegurar lo poco que tenía, reforzando el techo con goteras del pequeño granero, intentando reunir a unas gallinas asustadas que se habían dispersado, revisando las cercas ya reparadas por última vez. El viento le rasgaba la ropa, hiriéndole los ojos con arenilla. Solo el antiguo cartonero al borde de su propiedad se agitaba violentamente, con sus ramas quejándose en protesta. Y Lara observaba desde su silla junto a la ventana de la cabaña, con los nudillos blancos al agarrarse a los brazos de madera. Cada ráfaga que sacudía la pequeña construcción le provocaba una nueva oleada de ansiedad. La tormenta azotó con la furia de una bestia acorralada. La lluvia caía a cántaros segadores, convirtiendo el polvoriento patio en un lodazal. Los truenos resonaban en lo alto, tan cerca que la cabaña parecía temblar sobre sus cimientos. Jedediah intentaba asegurar una contraventana suelta del granero, cuando una rama grande, arrancada del atormentado cartón por una ráfaga salvaje, se desplomó. Se arrojó a un lado, pero no con la suficiente rapidez. Un dolor agudo le recorrió la pierna izquierda cuando un trozo de madera más pequeño y dentado lo golpeó, desgarrándole los pantalones y carne. Apretando los dientes ante la agonía, logró liberarse, con la vista nublada. Tenía que volver a la cabaña, con Ilara. El viaje a través del pequeño patio se sintió como kilómetros, cada paso un tormento insoportable. Tropezó, cayó, se arrastró por el barro y la lluvia torrencial, mientras el viento intentaba arrebatárselo. Y Lara lo vio caer, un pequeño jadeo ahogado. El primer sonido que escapaba de sus labios en años se perdió en el rugido de la tempestad. Estaba gravemente herido. Llegó a la puerta de la cabaña, forcejeó con el pestillo y prácticamente se desplomó dentro, desplomándose sobre el áspero suelo de madera, con el rostro pálido y contorsionado por el dolor y la pierna sangrando profusamente. En ese instante, algo dentro de Ilara se quebró. El terror que la había aprisionado durante tanto tiempo fue eclipsado por un miedo más intenso y desesperado, miedo por él. Jedediah, quien había sido su escudo, su consuelo, ahora era vulnerable, y ella era la única allí. Con una oleada de adrenalina, fruto de su pura voluntad, se aferró a los límites de su silla. Un dolor abrasador recorrió sus extremidades inactivas, la protesta de músculos que llevaban tiempo sin usar. Gritó, un sonido áspero y desgarrado, y luego, con un esfuerzo monumental que le arrancó otro grito, se impulsó hacia adelante, cayendo de la silla al suelo. Ignorando la agonía, comenzó a arrastrarse por los ásperos tablones hacia él, con los brazos tensos y las piernas inertes arrastrándose. Fue una batalla palmo a palmo, testimonio de un espíritu que se negaba a ser doblegado. Ella llegó hasta él, respirando entre sollozos ásperos. Su mano temblorosa le rozó la mejilla. «Jed», susurró, con una voz seca y ronca, desconocida incluso para ella. Herido. Jedediah, a través de una nube de dolor, levantó la vista. La vio allí, en el suelo junto a él, con el rostro manchado de tierra y lágrimas,
y los ojos brillando con una luz feroz y protectora. Vio los rasguños en sus brazos, la agonía en su expresión y la determinación pura e inquebrantable. Y Lara suspiró, y el asombro superó momentáneamente su dolor. Tú te conmoviste, hablaste. Una profunda emoción, una oleada de asombro y gratitud, lo invadió. En ese preciso instante, como convocado por el caos, un estruendo atronador estalló en la puerta, más fuerte que cualquier ráfaga de viento. Thorn, la voz de Blackwood, amplificada por la tormenta, gruñó a través de la madera. Sabemos que estás ahí dentro, y tu juguete roto. La tormenta es una buena excusa para un ajuste de cuentas. La frágil madera de la puerta se estremeció con un fuerte impacto. La lucha por sus vidas había comenzado de verdad. La puerta de la cabaña se astilló hacia adentro con un crujido espantoso, revelando el rostro gruñón de Silas Blackwood, flanqueado por los dos corpulentos hermanos Gleason. La lluvia y el viento irrumpieron en la pequeña habitación, apagando la lámpara y sumiéndolos en una oscuridad casi total, iluminada solo por los destellos de los relámpagos. Vaya, vaya, dijo Blackwood con desdén, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Parece que la tormenta ya nos ha hecho una parte del trabajo. Vio a Jedediah en el suelo, luchando por levantarse. Su pierna herida dejaba una mancha oscura en la madera. Vio a Ilara, una figura desplomada cerca de la chimenea. Jedediah, impulsado por una oleada de adrenalina desesperada, se apoyó contra la pared, llevando la mano instintivamente al cuchillo de caza que llevaba en el cinturón. «¡Fuera, Blackwood!», gruñó, con la voz tensa por el dolor y la furia. «Esta es tu última oportunidad». Mientras los Gleason avanzaban, Ilara, tumbada en el suelo, vio un pesado atizador de hierro junto a la chimenea, a su alcance. Su mente, agudizada por años de observación silenciosa y la inminente y aterradora amenaza que pesaba sobre Jedediah, trabajaba a la velocidad del rayo. Con un gruñido de esfuerzo que envió descargas de fuego a través de sus extremidades parcialmente despertadas, se estiró, cerrando los dedos alrededor del frío metal, mientras Gleason, más grande, se abalanzaba sobre Jedediah, quien estaba desviando un golpe de Blackwood. Ilara blandió el atizador con todas sus fuerzas. No fue un golpe fuerte ni preciso, pero impactó en la parte posterior de la rodilla de Gleason. Rugió de dolor y sorpresa, con la pierna doblada y el ataque vacilante. Esa fracción de segundo fue todo lo que Jedediah necesitó. Eludió la torpe recuperación de Gleason y le clavó el hombro en el pecho, haciéndolo estrellarse contra el hermano menor de los Gleason. Entonces, de Ilara, surgió un sonido que nadie en la perdición habría creído posible, un grito, no de terror, sino de rabia pura y sin adulterar, un grito salvaje y primario que resonó con la furia de la tormenta y paralizó momentáneamente incluso a Blackwood. La lucha se convirtió en una brutal refriega a corta distancia. Jedediah, aunque con la pierna lastimada, luchó con la ferocidad de un lobo acorralado, aprovechando su conocimiento de la pequeña cabaña, su cuchillo, un dardo plateado en la penumbra. Ya no luchaba solo por su tierra, ni por su vida, sino por Ilara, por la frágil esperanza que ella representaba. Blackwood, arrogante y cruel, los había subestimado a ambos, viéndolos solo como un ranchero lisiado y una mujer destrozada. Había encontrado, con la fuerza forjada en el sufrimiento compartido, el coraje desesperado de dos almas que no tenían nada que perder excepto el uno al otro. Justo cuando Blackwood se abalanzó sobre Jedediah con una pesada cadena, la puerta astillada se llenó de una nueva figura, el mariscal Eli Vance, con su potro pacificador firme en la mano y la lluvia goteando del ala de su sombrero. Blackwood, la voz de Vance, atravesó el estruendo, tranquila y autoritaria. «Present, parece que tu suerte se ha acabado. Oí que estabas causando problemas por aquí». Vance, un hombre de principios excepcional, había estado siguiendo los rumores sobre la violencia cada vez más descarada de Blackwood, y unas palabras discretas de Jedediah semanas antes sobre posibles problemas habían puesto el rancho Thorn en su lista de lugares a revisar durante la tormenta. El Gleason que quedaba, al ver al mariscal,
Perdió el valor y salió disparado hacia la tempestad. Blackwood, atrapado y superado en maniobras, bajó lentamente su cadena. El amanecer amaneció claro y frío. La tormenta había teñido el cielo de un azul pálido y deslavado. El aire era fresco, con el aroma a tierra empapada por la lluvia y a salvia magullada. Dentro de la cabaña destrozada, llovía un silencio frágil. Jedediah, con la pierna vendada toscamente, estaba desplomado contra la pared, completamente agotado. Ellara yacía cerca de él, respirando superficialmente, pero con constancia. El alguacil Vance se había llevado a Blackwood, y al Gleason capturado hacía horas, prometiendo justicia. Jedediah extendió una mano temblorosa, y la de Hilara encontró la suya. Sus dedos, sorprendentemente fuertes, los apretaban con fuerza. La miró de verdad. Su rostro estaba magullado, su cabello enmarañado de barro y sudor, pero sus ojos, al encontrarse con los de él, estaban vivos, iluminados por un triunfo feroz y silencioso. «Lo logramos, Hilara», susurró con voz ronca. Una leve sonrisa de cansancio se dibujó en sus labios, y asintió, una única y profunda afirmación. La primavera llegó un año después, tiñendo el rancho de espinos remendado de tonos de verde vibrante y delicado rosa floreciente. Las cicatrices de la tierra, al igual que las de sus habitantes, sanaban. Hilara estaba sentada en una silla robusta y bien hecha, con ruedas ingeniosamente diseñadas que Jedediah había fabricado con esmero para ella. Un libro de contabilidad yacía abierto sobre su regazo. Su mente aguda, antes oculta, ahora administraba las modestas pero crecientes cuentas del rancho. Su voz, aunque suave, era clara y firme mientras dirigía a los dos nuevos trabajadores que Jedediah finalmente había podido contratar. Sus piernas permanecieron prácticamente inertes, un recuerdo permanente de su pasado, pero se movía con un nuevo propósito y gracia por la cabaña y el amplio porche que Jedediah había construido, y con rampa para ella. Sus tardes transcurrían con la silenciosa compañía del trabajo compartido, con la lectura en voz alta de pasajes de los libros que Marshall Vance traía en sus visitas ocasionales y a veces con un sonido ausente durante demasiado tiempo en sus vidas, la risa. Los habitantes de Perdition, en su mayoría, mantenían la distancia, con sus burlas silenciadas por un respeto reticente, o quizás miedo, hacia el tranquilo ranchero y su tenaz esposa. Jedediah Thorne a menudo se encontraba simplemente observando a Hilara, su espíritu ahora liberado, sus ojos brillantes de inteligencia y un amor inquebrantable. Había buscado ayuda sencilla y encontrado redención. Encontró redención. La cruel broma que la perdición le había gastado se había convertido, por algún milagro del espíritu humano, en un voto sagrado, el testimonio de un amor forjado en el crisol de las dificultades, un amor que veía valor donde otros solo veían desfallecimiento, un amor que, contra todo pronóstico, había florecido en el desierto. Si esta historia de fuerza inesperada encontrada en los pozos más profundos de la desesperación, del poder del amor para sanar y transformar, conmovió algo en tu alma, si crees que incluso los más dañados entre nosotros pueden encontrar su voz y su victoria, y que la verdadera asociación puede transformar una broma cruel en una vida triunfante, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete para conocer más historias de resiliencia, redención y el poder perdurable del corazón humano.